Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Comunicaciones Tian, 24 horas y más. Bienvenidos a Kundalini Records, nuestros estudios centrales en el ideograma viviente Tian, en la localidad de Pozo Amargo, provincia de Cuenca, España, Spain. Esto es la Escuela Neichin. Y estamos en nuestro YouTube mensual, que se corresponde ya con mayo. Abril lluvioso, mayo florido y hermoso. Esperemos que sí. Y de paso, la lluvia que no hemos tenido en abril venga en mayo, seguro que sí. Y bueno, primero darle las gracias encarecidamente a todos ustedes por la respuesta que han tenido a este último YouTube de abril. Bueno, no sé, estamos impresionados por la cantidad de personas a nuestro nivel, de 1000 y algo. Ojo, pero para nosotros es muy significativo. Es señal de que les ha atraído el programa y lo que hemos dicho, lo cual pues nos incita a seguir. Y bueno, gracias también por todos los comentarios que nos han hecho. Y aunque parece que este es algo que repetimos todos los meses, pues no es una repetición, es que cada mes tenemos una impresión de innovaciones, de llegadas, de visitas a nuestra página, de comentarios distintos. Entonces, bueno, pues tenemos el deber gozoso de estar muy agradecidos. Y de nuevo estamos aquí con Mar de la Madrid, y un servidor para atender a una inquietud que Mar de la Madrid tiene hoy que me ha surgido, comentar. Que me ha surgido y me chivan. ¿Y te chivan? Me chivan inquietudes. Qué bueno. Sí, y entonces, fíjate, y luego, ya lo he comentado también otras veces, y luego a lo largo del mes, ciertos comentarios de personas o que surge, ¿no? Ese que me dices, pues es ese, ¿no? Porque como que resuena también en otras instancias y en otras personas, ¿no? En otras situaciones. Y entonces, mira, claro, estamos terminando el mes de abril. Y en el mes de abril, este mes de abril concretamente, lo más significativo, así como en genérico, ha sido la Semana Santa, ¿no? Ha ocurrido la Semana Santa, aunque ocurrió a primeros de abril y parece que haya pasado mucho tiempo, pero está ahí a la vuelta. Entonces, el significado de la Semana Santa, con toda esa historia del Cristo, ¿no? Que es la pasión y muerte y la resurrección de Cristo. Y claro, a mí me venía a decir, hombre, pasión y muerte sí, pero resurrección creo que es como que poco, poco en el sentido de que se cree poco en esa resurrección que hizo el Cristo, porque si realmente los católicos o los cristianos creyeran en esa resurrección, ya no tendrían que hablar de la pasión y de la muerte, porque ya está resucitado, ¿no? Entonces nos quedaríamos en la historia de la resurrección y hablaríamos de la resurrección de Cristo, ¿no? Pero seguimos hablando de la pasión y de la muerte y dejamos el último día para la resurrección cuando ya se acaba todo, ¿no? Entonces, la idea un poco es, claro, en la humanidad en general, esa idea de la muerte como que pesa mucho, porque además, objetivamente, con estos sentidos podemos verla, entre comillas, ¿no? Esa muerte, o la apariencia de esa muerte de la persona que se ha ido, que se ha muerto, porque no se mueve, porque no respira, porque no late el corazón, porque no tiene las funciones vitales que tiene un cuerpo que está vivo, ¿no? Entonces, claro, creo que nos sobrepasa los sentidos, nos sobrepasa la consciencia, nos sobrepasa el entendimiento, eso que llamamos muerte, y nos quedamos ahí como impactados, ¿no? Con esa fuerza
a la que llamamos muerte, aunque no la entendemos muy bien, ¿no? Y aunque hablamos, por ejemplo, en el cristianismo se habla de la resurrección del Cristo, y en otras religiones también hablan de resurrecciones y de cosas así, ¿no? Incluso de reencarnaciones y tal. Muchas formas de volver a la vida, ¿no? Pero la mayoría de ellas pasan por el trance de la muerte. O sea, primero hay que morirse para luego resucitar o reencarnarse o lo que sea, ¿no? Y creo que la escuela Nichiren, en ese sentido, al menos de lo que yo he escuchado por ahí, creo que es un poco la que tiene un cierto comentario diferente, ¿no? Que es, y yo te he escuchado muchas veces a ti, que es decir, bueno, se pasa por el trance de la muerte o no. No es obligado pasar por la muerte, ¿no? Para bueno, pues para vivir, o sea, resucitar o ser un resucitado o vivir de otra manera, ¿no? Como entrar, entiendo yo, en esa consciencia de inmortal, ¿no? Claro, la inmortalidad creo que es uno de los puntos más trascendentes de la vida del ser humano, porque todos, en el fondo, nos atrae esa idea de inmortalidad. Es como un anhelo que tenemos de esa inmortalidad, pero a la vez no nos la creemos con nuestra inteligencia y nuestra razón, ¿no? Y porque la ciencia que tenemos y hemos desarrollado, pues no la avala así en el cuerpo físico. De lo demás no se mete, se lo deja a la religión, ¿no? La parte espiritual o lo que sea. Pero como somos muy materialistas, pues nos cuesta mucho entender ese proceso y choca. Entonces, claro, la cuestión que quería plantear desde esta escuela en la que tú haces la dirección de esa idea, y puesto que tú lo has hablado y lo has comentado muchas veces y también lo has explicado, aunque yo creo que nuestras mentes todavía están muy obtusas y no nos lo tienen que repetir muchas veces más para poder captar algo, ¿no? Entonces, pues valga entre comillas, de repetición de esa idea de que no es obligado pasar por la muerte y cómo eso podemos llevarlo a nuestro entendimiento, si es que se puede entender con la razón, que tampoco sé si se puede entender con la razón, ¿no? Pero un poco ese es el planteamiento de hoy, que no es nada fácil, pero creo que, puesto que es un anhelo, el tema de la inmortalidad del ser humano, creo que a todos nos puede ayudar, ¿no? Bueno, aunque sea un pelín, mover algo hacia esa consciencia que nos corresponde como seres espirituales que somos también. Sí, evidentemente en todas las culturas, por poner un pico de cultura antigua, el antiguo Egipto, ¿no? El culto a la eternidad, el culto a la vida eterna, ¿no? Se manifestaba a través del embalsamamiento y esas pirámides increíbles que permanecen, Keops, Kefrin y Miserino, pirámides así llamativas, pero sobre todo el trato mortuorio que se le hacía, hablaba de que la vida continuaba. El libro de los muertos tibetanos, el Bardo Todol, diferentes culturas hablan de que la muerte es un momento de tránsito, un momento de tránsito en el que la consciencia del ser, por poner un espacio concreto, continúa, porque esa consciencia del ser sí está encarnada, pero por así decirlo no depende del ciclo evolutivo de los procesos físicos, sino que está en un proceso como el humo. En realidad, cuando vemos una persona que fallece, vemos que lo que ha ocurrido básicamente es que la combustión ha cesado. Y por eso pasa de ser un cuerpo caliente a ser un cuerpo frío, ¿no? O sea, hay un cambio de condición, ¿no? Pero, ¿qué pasa con su consciencia? También podemos decir que la consciencia se ha congelado,
se ha enfriado. Y a partir de ahí, recordemos la criogenización, un método que se emplea en la actualidad para conservar un cuerpo en estado de muerte, pero reciente, para esperar más adelante, cuando se tenga solución a su problema que le ha llevado a ese acontecimiento, poderlo curar y resucitar. De hecho, hay no sé cuántas personas, pero un número importante de personas criogenizadas, sí, que han seguido el cauce del cese de la combustión para entrar en la criogenización. Es un ejemplo, y un ejemplo que se sigue ejercitando y estudiando. Por otra parte, además del culto a los muertos, pero no como culto a los muertos de que se van y se acabó, sino el culto a los muertos en otras concepciones religiosas o filosóficas o espirituales o como quieran ustedes llamarles, se encarna de decir las reencarnaciones. En consecuencia, esta persona que ha vivido aquí con un karma determinado, pues después se reencarna en otro ser, es decir, su conciencia pasa a otros niveles, se le adiestra en algún extraño lugar y devuelve otra vez. Ni que decir tiene que las religiones, filosofías y creencias hablan y han hablado y siguen hablando de paraísos, infiernos y purgatorios, ¿no? Eternos. Es decir, que el lenguaje y la investigación, véase la investigación actual, en la actualidad se están invirtiendo cientos de miles de millones económicos en los investigadores más punteros de nuestra especie actual para que investiguen el envejecimiento, entendiéndose que el envejecimiento no es una enfermedad, sino que es una evolución. Hoy en día igualmente se descubre que podemos revertir una célula madura en una célula embrionaria, una célula pluripotencial. Es decir, que el camino inexorable hacia la muerte no parece muy demostrado. Por otra parte, por ejemplo, existen unas patologías, la segunda causa de mortalidad en el mundo, como es las neoformaciones, en las que esas células, mientras tengan recursos, van a seguirse reproduciendo indefinidamente. Pero lo que es más significativo, nosotros estamos llenos en todo nuestro cuerpo de las llamadas células madre, unas células que son eternas y que continuamente están funcionando, dicho sea de paso, y reponiendo células que ya no han cumplido su función, que ya han entrado en otro tipo de metabolismo, y la célula madre se convierte, se divide y... Ni qué decir tiene que el cálculo de la vida media de la especie, en general, en apenas un siglo y medio o 2 siglos, vamos a poner, ¿no? Ha aumentado el doble. Es decir, que la vida media hace un siglo y pico era de 40 y tantos años, y la vida media hoy en los países más desarrollados, sobre todo España y Japón en ese sentido, está en 81, 82, 83, ¿no? Algunos biólogos e investigadores dicen que lo normal son 120, 130 años, según el estudio de los códigos genéticos que se hacen, ¿no? Y bueno, todo nos hace pensar que ese empeño
en células madre, en renovación de células dehiscentes, en células potentes, toda la técnica de los trasplantes. ¿Qué hace un trasplante? Alargar significativamente la vida de alguien que estaba ya, ¿no? Pero el trasplante no dentro de mucho tiempo será algo que ocurría, ¿no? Puesto que ya muchas personas, mujeres, cuando van a dar a luz, reservan células pluritotempotenciales, efectivamente, del cordón umbilical, y las congelan para lo que pueda pasar o pueda necesitarse en el futuro. Es decir, que hay como una serie de planes, y estamos hablando de cosas concretas, en los que, bueno, se investiga y se ve que hay seres vivos que no pasan por el cauce de la muerte y se siguen planteando su presencia. ¿Qué decir del reino vegetal, de esos árboles milenarios de 5.000 años, 6.000 años, que se les calcula y que siguen vigorosísimos, ¿no? Es decir, que el concepto de vida eterna es un concepto que se está desarrollando en la especie. Y sin ánimo de contradecir la idea de muchos filósofos que dicen que lo que da sentido a la vida es la muerte, no lo creemos así. Creemos que lo que da sentido a la vida es la vida misma, ¿no? Y, de hecho, experiencia de muerte, como tal muerte, no sabemos qué es, ¿no? Las personas que han regresado, dicen, de un estado especial, ¿no? Y que cuentan sus situaciones vividas, extrañas, de consciencia, ¿realmente estaban muertos desde el punto de vista físico o no? Puede ser que sí o puede ser que no. Las dos cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, algo ha ocurrido. Algo ha ocurrido. También, como bien dice Mar, hemos dicho muchas veces que la muerte no es un paso obligado, entendida y entendiéndose por muerte ese final. Se acabó. No es un paso obligado. No solamente ya por los cientos de miles de personas que desaparecen todos los días en nuestro planeta y no sabemos a dónde y no se vuelven a encontrar. No, eso puede ser como un chiste vitalista, ¿no? No solamente por eso, sino porque, como hemos dicho al principio, en nuestra teórica respuesta, la humanidad desde las épocas más remotas, apuesta por una vida eterna, quizás porque habitamos en un universo eterno y en un infinito. Y quizás en nuestra evolución hemos tenido que pasar por ese trance llamado muerte, pero que no significa final, significa entrar en otra época, igual que el infante entra en la pubertad y en la pubertad entra la juventud y la juventud entra a la madurez y la madurez entra a la longevidad. Son etapas que conocemos, igual que la mujer conoce perfectamente su etapa cuando llega su primera menstruación, y cuando llega el climaterio y es eso otra persona, ¿no? En consecuencia, vivimos también diariamente estados especiales. ¿Y qué decir? ¿Qué decir del sueño? Tantas veces comparado con la muerte, ¿no? Porque evidentemente no somos conscientes de que estamos dormidos. Si somos conscientes de que estamos dormidos es que estamos despiertos. Y ni de que estamos vivos. No, tampoco. para nada. Entonces, el despertador o alguien te hace así y tal, entonces haces que, ya. Pero también hay muchas personas que se acuestan a dormir y no se despiertan. Es decir, que hay suficientes signos
científicos, biológicos, históricos, filosóficos y religiosos para pensar que no somos seres terminales. Ese término que se usa en medicina, ¿no? Es paciente terminal, ¿no? Antes se decía es un paciente vegetativo. Ahora se está descubriendo que existe la inteligencia vegetal, que ha existido siempre. Entonces ya se dice menos que está en estado vegetativo, porque se ve que las plantas están vivas y tienen capacidades cognitivas, tienen capacidades inteligentes. Y esto no es una hipótesis, una teoría, no, esto es algo que ya está estudiado, demostrado. Y si alguien tiene curiosidad, que consulte al doctor Mancuso, y verá que hay estudios muy significativos, no solamente suyos, pero es el más representativo, que la inteligencia vegetal está ahí. En consecuencia, cuando nos dicen o nos pueden decir, no, es que está en estado vegetal, pues ya se ha ido cambiando. Igual que se cambiaba, y se ha cambiado ese término de genoma basura. Existía una parte del genoma que era basura porque no hacía proteínas, porque no hacía edificios, hasta que se ha visto que ese llamado genoma basura codifica y controla y regula el que hace edificios. Sí, wow, ya no se llama genoma basura. Nosotros en su momento ya le llamamos genoma artista. En fin, tenemos y podemos seguir poniendo ejemplos, ¿no?, de que directa o indirectamente el ser tiene la consciencia de que la vida, lo que entendemos por vida, es eterna. Pero hay un detalle curioso, importante, puesto que Mar de la Madrid ha hecho referencia a la Semana Santa, ¿no? Y bien, reconocemos en esas fechas que se rememora la pasión, el martirio, la pasión, la muerte y la resurrección del Cristo. Pero no hay que olvidar una cosa que luego la Iglesia se encargó de poner en evidencia, que la Virgen María ascendió desde sus lugares, ascendió a los cielos en cuerpo y alma, sin pasar por la muerte, por seguir la onda religiosa con la que se ha empezado la pregunta, ¿no? No entramos en creencias, se puede creer, no se puede creer, puede ser un invento religioso, no. Pero sí que tiene sintonía la ascensión con la asunción del Hijo y la Madre, en el caso de Cristo y María, ¿no? En consecuencia, creemos que el fenómeno de la resurrección que aparece en el budismo, que aparece en el islam, por cifrar dos corrientes concretas, que por supuesto aparecen multitud de detalles en el hinduismo, en diferentes ramas y elementos increíbles, ¿no? De historias poco conocidas en Occidente, la vida se hace eterna, y es eterna. Y hay otro detalle importante en todo este relato, y es el relato alquimista. Sí, en esa búsqueda de inmortalidad y de vida eterna apareció una corriente de pensamiento, de biología, de química, etcétera, que eran los alquimistas. Alquimistas que, en contra de lo que se decía habitualmente, que buscaban una varilla que cualquier cosa que tocara se convirtiera en oro, quizá también eso lo buscaran, pero no, lo que buscaban era inmortalizarse, es decir, no pasar por el trance de la muerte. Y ahí están las figuras de esos alquimistas en su retorta, moviendo las pócimas que ha lugar. El más conocido es el cinabrio, el sulfuro de mercurio.
sobre el que se habló mucho en la antigua China y que parece ser que sí intoxicó a muchos emperadores y murieron, pero parece ser que también algunos no emperadores, precisamente, se volvieron inmortales. Todo esto queda en la escritura filosófica o metafísica o idealista, pero sin ánimo de comparar, ¿eh? Cuando Julio Verne escribió todas sus cosas, era un loco. Nadie pensaba que un visionario. Dicho sea de paso, Isaac Newton, era un alquimista. Y la mayoría de los científicos hoy reconocidos de la antigüedad practicaban la alquimia de diferentes formas. Y la alquimia no solamente era, ni es, porque sigue existiendo el criterio de alquimia. Alquimia que luego se transformó en la química, por necesidades de poder y de dominio, ¿no? Pero la alquimia es algo más que buscar la pócima, aunque el sentido es promocionarse en la vida eterna, a través no solamente del elemento metálico y físico, sino a través del elemento más espirituoso del ser, ¿no? Como existen diferentes prácticas, como el yoga, la meditación, el qigong, la contemplación. Hay diferentes estructuras de conciencia practicadas hasta hoy en día, ¿no? Que buscan esa permanencia. Y, por supuesto, también esas otras estructuras alquimistas que no están muy lejos, los científicos que están entregados ahora para prolongar la vida, ¿no? Es otra forma de hacer alquimia, pero no olvidemos que esa alquimia tiene diferentes tesituras, ¿no? ¿Eran o no eran alquimistas los místicos de diferentes pensamientos, filosofías y religiones? Probablemente sí, Y yo creo que es muy diferente, en base a, y resumiendo, para no alargar demasiado, no es una barbaridad pensar en vida eterna. Y no se trata de pensar, pues yo no me voy a morir, pues yo jamás me voy a morir. No, pensar que la vida es eterna, sentir que la vida es eterna y actuar como tal. Cambia mucho a decir, bueno, ya a mi edad... ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Voy a firmar para que... Hay que firmar, sí. Ya me ceden el sitio en el autobús, ya tengo el carné de viajar en la Renfe, la tarjeta dorada, que es una tarjeta impresentable, de papel reciclado, que encima cuesta 6 euros, en fin, cosas así. Ya te tratan como materia, no materia reservada, no materia de desecho. Sí, desechada. Desechada, ¿no? Hay evidentemente un movimiento general eugenésico, que separa lo que quiere, ¿verdad? Un evidente movimiento eutanásico y un evidente movimiento de sedación, que ya para no sufrir, pero si el sufrir es una parte que puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿eh? Y bueno, pues mientras sea y esté capacitado para llevarlo, pues llevarlo. Pero parece ser que a veces la sedación es más para sedar al que te contempla en el hecho de tu dolor y tu molestia, que para el que en sí tiene la molestia, el dolor o el sufrimiento. Sinceramente creemos que cambiará mucho nuestra conciencia cotidiana, si sentimos que
pertenecemos, porque es cierto, a un universo infinito, eterno, en permanente evolución y transformación. En consecuencia, la vida es eterna. Que en el trance que está ahora la vida humana, hace 300.000 años que estamos aquí, el Homo sapiens, no es tanto. Dentro de 4.500 millones de años que existe nuestro planeta, 4.500 millones de años, y nosotros apenas llevamos 300.000 años aquí. Estos son cifras redondas que dan los astrónomos, arqueólogos y paleontólogos, ¿no? Pues bien, puede ser que estemos en una fase en la que predominantemente el paso de la llamada muerte existe, no lo vamos a negar, ¿no? Pero que sea un tránsito más, no un final. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. El considerar que si somos hijos de Gauss era una persona que hizo una famosa curva, nacimiento, crecimiento, top de crecimiento y muerte. Y que todos los procesos vitales están además sujetos a eso. Luego, como hemos visto en algunas series de seres vivientes, no es así, ¿eh? Pero, bueno, no recurramos al ejemplo fácil de decir que es que hay seres vivos inmortales que no llegan a morirse nunca. No, porque podrían decirse, pues esos serán ellos, pero en nuestro caso no es así. El argumento de los científicos, que yo se lo escuché a una mujer que se llama María Blasco, que que está puntera en el tema de los telómeros, ella en su charla lo primero que ella decía, no podemos hablar de inmortalidad, en sus investigaciones no hablaban de inmortalidad, aunque confirmaba que efectivamente hay células, o sea, células que se comportan como tal, como inmortales. Pero ella decía, pero decir que un organismo complejo, como es el organismo humano, puede ser inmortal, eso la ciencia no lo puede decir. Claro, la ciencia no puede asumir cosas que no puede dominar y controlar, claro, ¿no? La ciencia se ha hecho dueña y señora del pensamiento y el conocimiento humano, y si no puede controlar y dominar un organismo, pues tiene que decir que no, esto es destino fatal, ¿no? Pero los que, respetando la ciencia, por supuesto, y procurando, como procuramos, estar al día en todo ello, si realmente una célula, como nos decía Mar, con sus telómeros, o sea, esas partes de la célula que se encargan de la reproducción, es capaz de, mientras haya telómeros, haya reproducción, en una célula, ¿por qué no ponerse de acuerdo todas las células? Claro. ¿Acaso nuestras células no se ponen de acuerdo para que estemos aquí ahora? Y hablemos, se han puesto todas de acuerdo. Las células hepáticas, las células renales, las neuronas, todas se han puesto de acuerdo para tener un organismo constituido y constituyente. En definitiva, creemos que sin ser, la palabra la he empleado mal, definitiva, porque parece que es el final. No, lo que quiero es culminar nuestra respuesta. Nuestra respuesta culminante es que habitamos en un infinito, en una eternidad, y todo lo que se produce en lo infinito y en lo eterno no puede ser otra cosa que infinito y eterno. Que pasamos por ciclos, por eventualidades, igual que los astrónomos nos enseñan, como una nova, una supernova, una enana blanca, una enana marrón, un agujero negro, nos enseñan diferentes movimientos y evoluciones de las cosas. Entonces, admitamos que en este tránsito de la vida eterna, estamos en un momento en el que la llamada muerte es una faceta más de esa eternidad, y que la vida sigue con otro estado, con otra composición, diríamos la consciencia, otros dirían el alma, bien, cada uno, y otros dirían no, y ahí se acabó. Pero dada la pregunta, a raíz de la Semana Santa, de la resurrección, creemos que, sinceramente, y de hecho, cuando uno tiene especial dedicación, como en nuestro caso, a la salud
¿qué buscamos? No buscamos mejorar el síntoma, que esté mejor, buscamos resolver el problema. Luego, muchas veces no conseguimos hacerlo y hacemos que el problema sea más suave, más ligero. Sí. Pero lo que busca en realidad el sanador es la salud permanente y eterna. Luego no resulta tan fácil, ¿verdad? Claro que no. Pero a través de la historia, como hemos dicho en un momento determinado, hemos duplicado nuestra presencia en este lugar. Y es mucho, ¿verdad? O sea, ahora a una persona en Occidente con 40 años se le puede decir, bueno, le falta a usted todavía, como edad media, media vida. Sí. Pero lo curioso será que cuando llegue a los 80 le diremos, no es que ya ha aumentado, las cosas se han puesto en los 100. Porque esto va así, esto va a seguir así, ¿no? Cada vez hay más centenarios, precisamente también en España, en la zona galega, en donde más centenarios hay. En centenarios estamos hablando de personas en buenas condiciones, es decir, que todavía se valen por sí mismos, que hacen determinadas labores, que se comunican, que son conscientes, etc. No estamos hablando de enfermedades, porque la longevidad no es una enfermedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la mayoría de las veces afinamos diciendo que la muerte se produce por una enfermedad, ¿no? Antes se decía que las personas morían por ancianos, por viejos. De viejitos. Pero probablemente se transmutaban a otro nivel. Y este concepto de transmutación es el que tenemos que tener muy presente en nosotros. Y de hecho, hay algo que yo quisiera reseñar como culminación, y es preguntarme, bueno, ¿cómo es posible? O me pregunto, si la vida es finita y terminal, ¿para qué existen en nuestro organismo todos esos mecanismos de repuesto, restauración, revitalización, regeneración, células madre? ¿Para qué existe un sistema inmunológico que nos relaciona con el medio, nos selecciona? ¿Para qué existe todo eso? ¿Para finalmente fracasar? Es una buena pregunta, ¿verdad? Por lo menos nosotros nos la hacemos. Si existe toda esa organización que ahora estamos intuyendo, como está apareciendo ahora la microbiota, ¿no? Que parece que siempre lo sabíamos y no es cierto, ¿no? Y vemos que tenemos una interacción con los microorganismos, en concreto bacterias, importantísimo, y que pueden regular nuestra microbiota, nuestro sistema inmunológico y condicionar respuestas de la conciencia y de la actividad cerebral. Pues entonces pensaremos que ¿por qué un organismo tan complejo como el ser humano tiene todos esos mecanismos para preservarse, para conservarse, para permanecer? ¿No será eso una muestra de que ese es el sentido, permanecer? Y ahí culminamos. Sí. Y ahí lo Muchas dejamos. Gracias. Y ojalá que esa idea de permanencia, de inmanencia, de trascendencia y de vida eterna empiece a bullir en nosotros. Y verán cómo la actitud, el gesto, el desarrollo de cada día va a cambiar. Va a cambiar a vida, a más vida, a mucha más vida. Porque somos vida eterna. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.